Soy Víctor Castillo Advíncula, coordinador de asistencia técnica en APPs y proyectos en activo de Proinversión. En esta oportunidad vamos a desarrollar el marco general de las asociaciones público-privadas y proyectos en activos. El marco legal para desarrollar APPs y proyectos en activos está constituido por el Decreto Legislativo número 1362, que es la ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo número 240/2018 EF. El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada es un sistema funcional que se ha creado para el desarrollo de las asociaciones público-privadas y de los proyectos en activos en las entidades del Estado. Este sistema está conformado por las siguientes entidades: por el MEF, que es el ente rector del sistema; la entidad pública titular del proyecto, que puede ser el ministerio, los gobiernos regionales, los gobiernos locales u otra entidad pública habilitada mediante ley expresa. También lo integra Proinversión, la agencia de promoción de la inversión privada, que ejerce el rol de organismo promotor de inversión privada en las entidades del gobierno nacional. También está integrado por el organismo regulador, como OCITRAN, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, y por último por la Contraloría General de la República. Es bueno señalar que el Comité de Promoción de la Inversión Privada, CEPIP, ejerce el rol de OPIP en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y otras entidades públicas. ¿Cómo se estructura un organismo promotor de la inversión privada en un gobierno regional o en un gobierno local? El órgano máximo es el Consejo Regional o el Consejo Municipal, es el que toma las decisiones fundamentales de los procesos. Debajo de él está el Comité de Promoción de la Inversión Privada, que es aquel que desarrolla los procesos en los proyectos específicos. ¿Cuáles son las funciones de un Comité de Promoción de la Inversión Privada, CEPIP? En primer lugar, el CEPIP asume las funciones del organismo promotor de la inversión privada, del OPIP, o sea, asume las funciones que la ley le da para promover inversión privada a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Luego, este comité es responsable de la elaboración del informe multianual de APPs y proyectos en activos. El CEPIP está conformado por funcionarios de la alta dirección. El CEPIP coordina con Proinversión y CEPIP convoca, conduce y culmina un proceso de promoción de la inversión privada en un proyecto específico. Entonces, ¿qué es una asociación público-privada? APP. Es una alianza estratégica entre el Estado y la empresa privada, mediante el cual la empresa privada aporta a esta alianza su experiencia, conocimientos, equipos, tecnología. También la empresa asume la mayor parte de los riesgos del proyecto y muchas veces aporta recursos para ejecutar el proyecto. ¿Con qué fin se forma una asociación público-privada? Con la finalidad de crear, mejorar, desarrollar, operar y mantener infraestructura pública o servicios públicos. También se pueden ejecutar como APPs servicios vinculados a esta infraestructura pública o servicio público, proyectos de investigación aplicada o innovación tecnológica. Aquí quiero señalar que una APP tiene que integrar de todas maneras las funciones de operación y mantenimiento en manos de la empresa privada. Si la empresa privada no asume la operación y mantenimiento del proyecto, no es una APP. ¿Qué beneficios tiene para el Estado una asociación público-privada? Los beneficios son múltiples. En primer lugar, se garantiza la sostenibilidad de los proyectos mediante la operación y mantenimiento de parte de la empresa privada. La empresa también asume la mayor parte de los riesgos del proyecto. Cuando el Estado ejecuta un proyecto, todos los riesgos son del Estado, pero si lo ejecuta mediante una APP, se comparten esos riesgos con la empresa privada.
Pero el mayor beneficio que se logra con una APP es mejorar la calidad de los servicios públicos, que es finalmente el objetivo final que se busca mediante este mecanismo. También tenemos algunos beneficios económicos. Se incrementa la competitividad, se genera empleo, se contribuye a reducir el déficit de infraestructura, es una fuente de financiamiento adicional para los proyectos públicos. ¿Cómo se clasifican las APPs? Las APPs pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas. Las autofinanciadas son cuando el proyecto genera tal cantidad de ingresos que permite al inversionista privado recuperar la inversión y cubrir los gastos de operación y mantenimiento. Y muchas veces, de esos mismos ingresos, un porcentaje va al Estado. Un proyecto de APP cofinanciado es todo lo contrario. Los ingresos que genera el proyecto no son suficientes para cubrir los gastos y la inversión. Por lo tanto, el Estado tiene que aportar una parte para que el proyecto sea atractivo para el sector privado. ¿Cómo se origina una APP o proyecto en activo? Se origina por iniciativa estatal o por iniciativa privada. Por iniciativa estatal es cuando el Estado promueve el proyecto inicialmente. Para ello, elabora el estudio o el proyecto y en base a ello elabora unas bases y convoca un concurso. Por iniciativa privada es cuando la empresa privada identifica la necesidad y la oportunidad de negocio, elabora el proyecto y lo presenta al Estado para su trámite. Este trámite se hace conforme a lo normado en la legislación que he mencionado anteriormente. Existen un grupo de proyectos que, sin ser infraestructura pública ni servicios públicos, son importantes desde el punto de vista social. A estos proyectos, que se pueden ejecutar con la participación de la inversión privada, se les denomina proyectos en activo. El proyecto en activo se ejecuta a base de un activo de titularidad del Estado. Este activo puede ser un terreno, un edificio o cualquier otra infraestructura. Estos proyectos no comprometen recursos públicos, es decir, no pueden ser cofinanciados, ni traslada riesgos a la entidad pública. Todos los riesgos son asumidos por la empresa privada. Los proyectos en activos también se originan bajo iniciativa estatal o privada y da lugar a varios tipos de proyectos o varios tipos de contratos. Estos contratos pueden ser aquellos que suponen la transferencia del bien y otros que no suponen esa transferencia, como por ejemplo los contratos de cesión en uso, los contratos de arrendamiento, los contratos de usufructo, los contratos de derechos de superficie, entre otros. Los proyectos en activos se pueden ejecutar en muchos tipos de proyectos, como por ejemplo viviendas de interés social. El gobierno regional o el gobierno local podría tener un terreno sobre el cual una empresa privada inmobiliaria presenta un proyecto para ejecutar un conjunto habitacional de viviendas de interés social bajo el mecanismo de techo propio. Entonces se realiza el proceso para vender ese terreno a la empresa, porque la empresa va a construir vivienda y luego tiene que vender a terceros. Por eso es necesario vender el terreno. En ese caso, el activo se transfiere. Pero hay otros ejemplos, otros casos donde el activo no se transfiere, como puede ser un centro comercial, en la ejecución de un camal, un centro médico, centros productivos, terminales terrestres, institutos de educación superior, parques industriales, mercados, cementerios, centros de recreación. Con proyectos en activo se puede ejecutar cualquier proyecto que tenga impacto social y se pueda ejecutar en un activo de propiedad de la entidad pública. Para ejecutar una APP o un proyecto en activo por iniciativa estatal, en la normativa se ha definido 5 fases. La primera fase es la de planeamiento y programación, que se materializa en el informe multianual de inversiones de APPs. Luego, la segunda fase es la formulación, donde se formulan los proyectos aprobados en la fase anterior. La tercera fase es la estructuración, donde el proyecto se le da forma de APP o de proyectos en activos. Se hace la estructuración financiera del proyecto y además se diseña la primera versión del contrato. Luego de ello se pasa a la fase de transacción, que es el concurso, que puede ser convocado a nivel nacional o a nivel internacional dependiendo de las características del proyecto.
Finalmente, después de otorgarse la buena pro y firmar el contrato, se entra a la fase de ejecución contractual. Esta fase comprende el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales tanto de la empresa privada como del Estado. ¿Cómo se gestiona una APP por iniciativa privada? Antes de responder ello, definamos primero qué es una iniciativa privada. Una iniciativa privada es un proyecto elaborado a nivel de perfil o prefactibilidad por la empresa privada y que lo presenta al Estado para desarrollar una APP o un proyecto activo o un proyecto para una empresa del Estado. Estas iniciativas privadas pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas, pero solo Proinversión puede tramitar una iniciativa privada cofinanciada. Así se trata de proyectos regionales o locales. Los gobiernos regionales y locales solo pueden tramitar iniciativas privadas autofinanciadas. ¿Cómo se gestiona una APP o proyecto en activos por iniciativa privada autofinanciada? Presentada la iniciativa privada autofinanciada, la entidad pública tiene 15 días hábiles para su admisión a trámite. La admisión a trámite consiste en verificar si el proyecto presentado reúne todos los requisitos que exige la norma. Luego de la admisión a trámite, se tienen 90 días hábiles para que la entidad formule y apruebe la opinión de relevancia y también para que apruebe un cronograma del informe de evaluación. La opinión de relevancia es un documento donde se analiza la importancia, sobre todo social, del proyecto. Se evalúa si es que el proyecto está alineado con los planes de desarrollo, con los planes estratégicos de la institución. Luego que se aprueba este documento, se elabora otro denominado informe de evaluación, que es un análisis económico, financiero, legal del proyecto. Este documento, en el caso de las asociaciones público-privadas, se remite al MEF para su opinión. En el caso de los proyectos en activos, no es necesario remitirlo al MEF. El MEF tiene 15 días para opinar sobre dicho documento. Con la opinión favorable del MEF, se pasa a la fase de estructuración, en la cual se hacen los ajustes finales al proyecto y se diseña la versión inicial del contrato, que también deberá tener la opinión favorable del gobierno regional, del organismo regulador, del MEF, según sea el caso. Posteriormente, se elabora un documento denominado Declaratoria de Interés, que es un documento que contiene un resumen del proyecto, los requisitos para nuevos postores, el monto de la carta fianza, el cronograma, la inversión referencial y la versión inicial del contrato. Este documento se eleva al órgano máximo de gobierno de la entidad para su aprobación o desaprobación. Si el documento es desaprobado, el proceso queda ahí, ya no se sigue el trámite. Pero si es aprobado, esta declaratoria de interés se publica en El Peruano y en otro diario de circulación nacional. En esta publicación se convoca a otros posibles postores y se le da 90 días de plazo para que presenten una carta de interés y una carta fianza. Al cabo de estos 90 días calendarios pueden suceder dos escenarios. Uno, que no existan terceros interesados, por lo cual se adjudica directamente el proyecto al proponente inicial. Pero si existiera uno o más interesados, entonces hay que hacer un proceso de selección público con todos los que quieran participar, incluyendo a los interesados y al proponente inicial. Para este proceso se tendrá que elaborar un plan de promoción y las bases, y el proceso es llevado a cabo por el Comité de Promoción de la Inversión Privada. Eso ha sido todo sobre el marco general de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Para mayor información pueden ingresar a nuestro portal institucional gov.p/proinversión o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por su atención.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.